Bueno, después de este mini descanso que ha tenido obligatoriamente que tomar Eduardo, que nos está acompañando en esta mañana, Eduardo es periodista y está haciendo hoy la labor de entrevistar a los distintos ponentes, emprendedores, o más bien, como yo digo, empresarios, que están pasando por aquí a contarnos su experiencia, la experiencia más cercana y las perspectivas a futuro que tienen tanto de su empresa o de su entorno o sector, ¿no?, que ellos manejan. En este caso tenemos con nosotros a Jordi Díaz, CEO y cofundador de TripMenú. Y el título que indican aquí es lanzar una startup en un sector tan competitivo como el del turismo. Así que, bueno, con este planteamiento os dejo, que por cierto hace poco fue Fitur, con lo cual entiendo que estuviste por allí y tal, ¿no? Eduardo, todo tuyo. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias, buenos días, bienvenidos a los que no estabais antes. Soy Eduardo Castillo, periodista en Capital Radio. Tengo un programa todas las tardes, se llama After Work, donde no doy gin tonics, por desgracia, pero ya me gustaría a mí. Y en él pues hablo del mundo profesional, del emprendimiento, de la economía. Las preguntas que allí hago son un poco las que quiero trasladar para que los verdaderos protagonistas de los que están haciendo la economía, pues con su experiencia, conocimiento, sufrimiento, alegrías, pues os puedan dar orientaciones si es que estáis pensando algún día en ser libres económicamente, ¿no? Creo que la charla que vamos a tener con Jordi va a ser muy interesante, igual que la que hemos tenido hace un instante con Elena, ¿no? Sectores, el de la moda de antes y el del turismo de ahora. ¿Queréis que os diga un par de datos que había recopilado? 61 millones de turistas han visitado nuestro país, ¿vale? El turismo representa el 11% del PIB aproximadamente. Estos son, por PIB, creció el año pasado 110.000 millones de euros, ¿no? Y es el sector tradicional, aquel el que nos tiene que sacar un poco de esta crisis junto con el exportador, ¿no? Y entonces mucha gente se pregunta, ¿cómo voy a meter yo, cómo voy a hacer una empresa en el sector del turismo si es que no habrá ni hueco para hacer no habrá ni ideas nuevas, ¿no? Y sin embargo, pues Jordi supongo que ese planteamiento, cuando se lo dijeron, debió decir, no, hay hueco y seguro que se puede desarrollar. Y fundó TripMenú, ¿no? Yo creo que con la experiencia de emprender en el área del turismo, pues es muy, muy importante, no solo ya para desarrollar una actividad en este sector, sino para enfrentar las dificultades añadidas que se pueden generar, ¿no? Por tanto, Jordi, gracias de antemano y lo primero, preguntarte, más que preguntarte, pedirte que nos cuentes qué es TripMenú y que a partir de ahí desgranemos la historia que hay detrás de tu compañía. Perfecto. Primero, muchísimas gracias por haberme invitado. La verdad es que nosotros, cualquier oportunidad que se nos brinda para explicar lo que hacemos, pues tratamos de aprovecharla, porque en el mundo del emprendimiento pues siempre es complicado pues hacerte un hueco y que conozcan lo que hacemos todos los días, ¿no?, que es bastante duro. Nosotros en TripMenú lo que pretendemos es mejorar la experiencia gastronómica de los viajeros y a la vez apoyar a las pequeñas y medianas empresas del sector de la restauración. O sea, ¿quién no ha estado nunca en un viaje, ha planificado el vuelo, ha planificado el alojamiento? Y el tema de la comida es algo que solemos dejar a cuando estamos ya en el destino. Y nos ocurre muchas veces que cuando estamos en otro país, en otra cultura, en otras costumbres, al final por desconocimiento, pues acabamos yendo a un sitio que igual no es el que hubiéramos deseado por el tipo de comida o por el precio o por la experiencia que queremos tener, y dejamos aparte pues la gastronomía que nosotros consideramos que tiene que formar parte de la experiencia turística a un lado. Hay estudios que dicen que en gastronomía, en comida, solemos gastarnos más del doble de lo que teníamos planificado, con lo cual es un poco un sinsentido que tratemos de encontrar el presupuesto en otras áreas y no en la gastronomía, que además nosotros entendemos que forma parte pues, de la cultura de cualquier país y particularmente de España, ¿no? Y entonces, ¿cómo funciona exactamente? Porque ¿quién de aquí no se ha visto en esa situación? Que efectivamente te has metido en un bar al final que no sabías si era el que te está destrozando tu viaje a Florencia porque estás acabando comiendo pizza, ¿no? Entonces, ¿cómo funcionaría? ¿Yo cómo podría evitar esto? Pues nosotros en TripMenú lo que hacemos es desarrollar precisamente productos y servicios que ayuden a mejorar esta experiencia gastronómica. Tenemos un servicio que es para individuales, que lo que consiste básicamente es en que compras unos vouchers de comida al estilo de los talonarios Banco Hotel que había pues, hace unos años, y luego los puedes utilizar en cualquiera de los restaurantes que tenemos afiliados. Cualquiera de los restaurantes que nosotros ya hemos seleccionado pues, cuidadosamente, y todos con un nivel de calidad y con un nivel de precio pues, adecuado a la imagen que queremos transmitir.
Luego tenemos un servicio para grupos, que este lo comercializamos principalmente a través de agencias de viajes. Las agencias de viajes tienen los mismos problemas que los particulares cuando están organizando paquetes para sus clientes. No tienen ese conocimiento, no tienen esa red de restaurantes para ofrecerle a sus clientes pues, un producto adaptado a sus necesidades particulares, ¿no? Cada vez está proliferando más un tipo de turismo que cada uno queremos unas cosas distintas, ¿no? Hay cada vez más un turismo, por ejemplo, que viene de musulmán, pues que requiere un tipo de comida muy particular, el turismo judío, el turismo americano, o sea, cada uno es distinto. Entonces no podemos ofrecerle a todos el mismo restaurante de comida española con flamenco porque eso no es lo que está demandando el cliente. Y ahora mismo, que es uno de los productos que vamos a sacar y dentro de unas semanas y que precisamente hoy, pero es un poco primicia al contarlo, estamos acabando el desarrollo de la primera pasarela de pago, la primera pasarela de reservas online de restaurantes para agencias de viajes que les va a permitir precisamente el automatizar y poder completar su paquete turístico de cara a sus clientes. Hay que decir que Jordi tiene una formación en ingeniería, además de telecomunicaciones. Entonces, por tanto, cabe preguntar, ¿y cómo un ingeniero y además un teleco acaba metido en el mundo del turismo para hacerle la vida más sencilla al turista que nos visita? Pues es una muy buena pregunta. Yo vengo de una generación, antes hablabas con Elena de si somos o no somos nativos digitales. Yo ya tengo 36 años, evidentemente no nací con Internet, ha sido una evolución. Yo estudié ingeniería de telecomunicaciones, mi carrera siempre ha sido con un perfil bastante técnico, pero lo que yo sí tenía claro es que yo quería montar una empresa. No vengo de una familia de emprendedores, con lo cual una de las deficiencias que tienen las ingenierías en este país es que no te dan formación en temas de emprendimiento, con lo cual cuando yo decidí que quería emprender y tener una empresa, lo primero que vi es que tenía un déficit de formación, con lo cual eso tenía que suplirlo. Hice un máster en una escuela de negocios, hice mucha autoformación, fui a muchos eventos, fui a muchas charlas, leí muchos libros y de alguna forma eso es lo que contribuyó a complementar mi formación técnica con la formación empresarial de la que adolecía. Cuando yo trabajaba en una empresa multinacional, mis últimos años fueron en el departamento de innovación. Fue ahí cuando empecé a desarrollar proyectos de turismo y cuando empecé a ver que realmente había una gran oportunidad de desarrollar cosas en este sector. Tú comentabas que es un sector muy tradicional, es cierto, pero precisamente por el mercado que mueve, tú has hablado antes de una cifra de 61 millones de viajeros, supongo que esa sería la del 2013, porque del 2014 son 65 millones de viajeros en España, un gasto de 63.000 millones de euros. Es un mercado tan grande que realmente hay muchas oportunidades de desarrollar nuevos negocios y sobre todo, aparte de por el volumen, porque el viajero está cambiando muy rápidamente, sobre todo por la introducción de las nuevas tecnologías, con lo cual eso, mi formación técnica benefició el hecho de plantear los problemas siempre desde una base de que todo tenía que tener una base tecnológica en nuestros servicios, porque eso es lo único que nos va a permitir ser escalables, es decir, crecer el negocio rápidamente en todo el mundo, ¿no? Dices que viste una oportunidad, no obstante, una cosa es la oportunidad y otra sacarle partido a esa oportunidad, ¿no? Háblanos de ese recorrido, desde que la identificas hasta que validas, como decía Elena antes, pues que eso puede funcionar o que puede haber un mercado para ello. Hay mucha gente que considera que las ideas son lo más importante. Yo creo que es todo lo contrario. Las ideas son ideas. Yo puedo estar aquí contando mi idea y no me importa contarla, obviamente, hasta cierto nivel, ¿no? Porque estoy seguro que cualquier persona que se ponga a ejecutarla, la ejecutaría de forma distinta a como la ejecuto yo. Es más, si a esa persona le va bien, a mí prácticamente hasta me beneficia, porque significa que hay un mercado detrás que está dispuesto a consumir servicios de lo que estamos haciendo. Yo en el año 2011, cuando dejo de trabajar en esa gran empresa multinacional, mi familia pues un poco me tacha un poco de loco, ¿no? Como en 2011, pues plena situación de crisis, dejas un trabajo estable en una gran multinacional, bueno, estable hasta donde se puede considerar estable, pero esa empresa en particular es muy solvente, de hecho sigue en funcionamiento y creciendo, y lo dejas todo para crear un negocio desde cero, con tus ahorros, con el riesgo que eso supone y en una situación de crisis. Entonces, yo dije, precisamente en los momentos de crisis es cuando surgen las oportunidades. En ese momento es cuando yo decido con mis ahorros estudiar un máster en una escuela de negocios y es en ese máster en donde pasamos de lo que es la idea a evaluar si eso podía ser una oportunidad de negocio. Es decir, si había un mercado
detrás de esa idea. Hicimos todo nuestro plan de negocio y fue cuando acabamos el máster, que en principio la idea únicamente tenía un objetivo académico, cuando vimos que realmente sí podía tener sentido llevarlo a la vida real. O sea que tuviste la oportunidad de desarrollar el plan y la idea en la formación que estaba realizando, pero bueno, hay gente que quizás no tenga la oportunidad de realizar esta formación. ¿Consejo para ellos? Una de las cosas que yo he visto después de haber acabado el máster en la Escuela de Negocios es que todo ese conocimiento no me ha valido para prácticamente nada a día de hoy. Con lo cual, muchas veces, ¿hay que estar en una escuela de negocios? Pues no tiene por qué. Porque es una formación muy teórica que realmente luego en el mundo de las startups hay muchos conceptos que no se aprenden ahí y hay otros muchos conceptos que aprendes realmente en la vida real. Yo he aprendido mucho más en el máster práctico que supone desarrollar una startup que en los conocimientos teóricos adquiridos ahí. Con lo cual, mi consejo sería, primero, reconocer qué parte de la formación te falta para llegar a emprender una idea, hablar con muchos emprendedores, saber que esto no es fácil, saber que hay un riesgo muy alto, conocerse a uno mismo, porque no todo el mundo vale para emprender, y luego, después de eso, identificar, yendo a cursos, yendo a charlas, yendo a fines de semana que hay de emprendimiento, hablando con gente, leyendo libros. Es decir, tú tienes que hacerte una formación a medida porque tú eres el que mejor te conoces y sabes tus puntos fuertes y tus puntos débiles. Oye, Jordi, ¿cómo controlar el vértigo? Te lo digo sobre todo porque si tú piensas en España, en cualquier pueblo lo que hay seguro es un bar o un restaurante, ¿vale? Entonces, ese volumen de potenciales clientes de Trip Menú hace que desde el principio los objetivos sean ilimitados. ¿Eso no puede generar un poco de vértigo a la hora de plantear la idea? Es decir, todos queremos empezar de poco en poco para validar un poco y luego ya ir creciendo. Pero sin embargo, el mercado que se te abre, por lo menos en España, es que hablamos de miles, hablamos de millones. ¿Cómo se maneja esa situación? Nosotros cuando estábamos analizando el mercado, nosotros somos una plataforma de intermediación que al final conectamos viajeros con restaurantes, con lo cual nosotros tenemos que desarrollar un sistema que aportemos valor tanto a una parte como a la otra, ¿no? Para nosotros nuestro mercado objetivo en cuanto a restaurantes no es llegar a todos los restaurantes que hay en España. Todos no cumplen los parámetros que nosotros buscamos. Uno de esos parámetros está claro que tiene que ser pues, la relación calidad-precio que tengan. Pero nosotros si pensamos en un negocio escalable, sería muy irrealista pensar que yo puedo tener un equipo de comerciales pateándose todas las calles de España exponiéndoles nuestra solución comercial. Nosotros tenemos que buscar mecanismos para poder llegar a muchos restaurantes con los medios que tenemos. Con lo cual, ahora mismo el único medio que teníamos para eso era Internet. Nos acercamos a través de asociaciones sectoriales, pero en este sector en particular, para lo que nosotros buscábamos, no funcionan demasiado bien. Con lo cual ya limitamos el tipo de restaurantes que buscamos a un subconjunto que cumpla con las características que nosotros podemos llegar a ellos, ¿no? Y por ahora tenemos ya un volumen manejable que es suficiente para poder darle una oferta flexible pues, a esos viajeros. Es muy curioso porque vivimos en un tiempo económico basado en la desintermediación, ¿no? Los Uber, los Airbnb, etcétera, etcétera. Sin embargo, tu negocio es de intermediación, ¿no? ¿Defiende que esto todavía es posible o solo en determinadas áreas? A ver, la intermediación sirve en la medida en que tú aportas valor a una necesidad que existe en el mercado. Es decir, si yo simplemente me pongo entre dos agentes a hacer algo que el usuario final puede hacer con sus propios medios y no aporto un valor añadido, evidentemente el tiempo, y sobre todo ahora con Internet, me va a sacar del mercado. Ahora bien, nosotros desde que empezamos la idea hemos ido pivotando la idea. Sí es verdad que empezamos pues, hace 2 años tratando de llegar directamente al cliente final, pero nos dimos cuenta que el cliente final efectivamente, aunque aportábamos cierto valor, tenía los recursos en Internet para buscar la información que nosotros le podíamos ofrecer. Hemos ido variándolo y ahora nuestros principales clientes son las agencias de viajes. Les ofrecemos un sistema para que, con base tecnológica, ellos puedan ofrecer un servicio a sus clientes que hasta el momento no podían. Por darte una cifra, actualmente el principal paquete turístico que se vende en las agencias de viajes es el habitual de transporte y alojamiento. La gastronomía habitualmente se está ofreciendo como un producto suelto, con muy poca variedad.
el gasto gastronómico supone en torno a 1/3 del gasto que la gente nos gastamos cuando viajamos, ¿no? Y es un producto que las agencias no están ofreciendo de forma flexible y con calidad. Con lo cual, ahí sí estamos aportando valor a las agencias de viajes. Entonces, en la medida en que un intermediario aporta valor, para mí que no solo es necesario, o sea, no solo es importante, sino que es necesario. Pensando siempre en el cliente final. Y de tu experiencia emprendedora, vamos a profundizar un poco más. ¿Qué es lo que más te ha preocupado cuando dejaste esa multinacional, tú con formación basada en la ingeniería, con efectivamente una formación en una escuela de negocios, pero cuando saliste, ¿qué era lo que más te preocupaba? ¿Identificar a esos clientes, identificar las fuentes de ingresos, tener financiación para el desarrollo tecnológico, el equipo, los socios? ¿Qué es lo que más te preocupaba? Nosotros cuando empezamos la idea, la financiación, pues un poco como te comentaba antes, con nuestros ahorros, sabíamos que con eso teníamos para unos meses. Mi primera preocupación era validar el modelo de negocio. O sea, una cosa es lo que es la parte teórica, pero cuando lo llevas al mercado, cuando hablas con los clientes, cuando lo sacas de tu círculo familiar, porque cuando lo presentas a tu familia, a tu círculo de amigos, todo el mundo te anima, todo el mundo dice que es muy buena idea, pero eso no es una validación. La validación real se hace cuando tienes tu primera venta de una persona que no te conoce absolutamente de nada. Entonces, mi primera preocupación era esa. Conforme la empresa ha ido creciendo, mi principal preocupación entonces y ahora es el equipo. Para mí, el equipo es lo fundamental. ¿Por qué? Porque al final las ideas y los proyectos y los servicios de Stream Menú van a ir evolucionando, pero el tener un equipo comprometido, que tenga la misma pasión que tienes tú como fundador, y si no la misma, parecida, y que son los que realmente van a estar a tu lado en los momentos malos y en los momentos buenos, para mí es lo fundamental. Para mí el éxito de cualquier proyecto está principalmente en el equipo. ¿Errores cometidos y aciertos cometidos? Pues un error muy grande que además no me cuesta reconocer tiene que ver también con el equipo. Nosotros cuando empezamos a crecer, empezamos a hacer procesos de selección, pues de alguna forma seguíamos los estándares de selección que yo había visto en la gran empresa. Es decir, pongo un anuncio en InfoJobs o pongo un anuncio en TuriJobs, que es como InfoJobs pero para el sector turístico, recojo varios perfiles, les entrevisto, veo cuál puedo tener mejor feeling en una hora de entrevista, le hago un contrato y adelante. Para mí eso es uno de los grandes errores en el mundo del emprendimiento y en el mundo de las startups, porque en el mundo de las startups no es tanto el conocimiento, la experiencia que tiene, que también, sino la motivación, su forma de ser, cómo va a encajar esa persona en un sitio en donde tú le dices, te voy a contratar, te vas a unir a Stream Menú, pero desde ahora te puedo decir que dentro de 3 meses puede que no existamos. Entonces, ¿qué discurso es ese en una entrevista, ¿no? Es un poco paradójico, porque la gente siempre dice, voy a meterme en un proyecto y busca como estabilidad, ¿no? Aquí le dices... Un plan de carrera, ¿verdad? Todo lo contrario, porque además yo soy muy sincero en estas entrevistas, porque eso es la realidad, la de Stream Menú y la de cualquier empresa. Con lo cual, contraté mal, luego me arrepentí porque esa persona al final no está en la empresa y fue un tiempo pues perdido para ella y sobre todo para nosotros, porque lo más importante para un emprendedor, para un proyecto de emprendimiento, lo más importante es el tiempo. Es el tiempo que tienes mientras te duren los ahorros o las fuentes de financiación hasta que consigues validar el modelo de negocio y consigues el objetivo, que no es otro que tus propias ventas sean las que financien tu crecimiento. La gestión del tiempo, qué difícil, ¿no? ¿Qué te marcas, ¿no? ¿Un año, 3 meses? Pues eso depende de varios factores, ¿no? Primero depende, obviamente, de las fuentes de financiación que tengas. Si tienes ahorros propios, si tienes financiación pública, si ya has conseguido que entre algún inversor privado, ese dinero te va a dar más tiempo para probar cosas hasta dar con la tecla, ¿no? Luego también un poco es algo más personal, que es tu aversión al riesgo, tu aversión a todo va mal, pero creo que va a ir bien, te vienes abajo, o cuando tienes una buena noticia te vienes arriba. Es decir, tú eres el que tienes que saber por tu percepción cuando te estás dando cabezazos contra una pared y eso no tiene sentido, o cuando estás perseverando. Entonces, la diferencia es muy, muy sutil, ¿no? Con lo cual, muchas veces eres tú, junto con tu entorno, quien tiene que tomar esa decisión. Parece que estamos en Kinépolis, ¿eh? Yo tengo, ¿verdad? Oye, yo quería preguntarte, mirad, tenemos
seguros aquí, detrás está Bankia, adelante tendremos más servicios, seguro que hay servicios jurídicos por allí, es decir, aquí tenemos correos, en fin, una radio, Capital Radio, que escucharla todos los días, que esto tampoco está... Con esto quiero decirte que el emprendedor o la persona que quiere empezar a iniciar un negocio tiene una sobreoferta de servicios, ¿no? Que no sabe si cogerlos todos, cuál coger, por cuál empezar, cuál priorizar. ¿Qué les dirías tú? ¿Que es bueno asesorarse jurídicamente? ¿Es bueno tener un seguro por lo que pueda pasar? ¿La financiación, la dichosa financiación? ¿Por dónde empezamos? Pues efectivamente hay muchísima oferta y yo cuando empezaba y venía a ferias de este tipo me parecía todo interesante porque realmente cuando ves en perspectiva pues tu startup en unos años, en un par de años, te das cuenta de que has utilizado pues prácticamente todos estos servicios pues en mayor o menor medida, ¿no? Yo lo primero que le recomendaría a un emprendedor antes de venir a una feria como esta es hacer precisamente ese ejercicio interior de decir dónde estoy, conocerse a uno mismo y decir qué necesito en este preciso momento. Es decir, lo que primero, tú hablabas, por ejemplo, de financiación, es decir, lo primero que necesito es dinero, porque sin dinero no hago nada. Para mí eso no es así. Es decir, lo primero que tienes que tener es una idea validada que se convierta en una oportunidad de negocio. Y para eso no hace falta dinero. Para eso lo que hace falta es tu tiempo, salir con tu producto, salir a venderlo a la calle, empezar a desarrollar ese producto mínimo viable, que eso no significa hacer un desarrollo tecnológico muy grande, se puede hacer con una hoja de papel. Nosotros cuando empezamos, yo era el que iba a los restaurantes con mi teléfono y con una hoja de papel a vender el producto. Con lo cual no era un tema de dinero, un tema de tiempo y sobre todo de validar esa oportunidad de negocio. Y luego los hitos van viniendo poco a poco. O sea, cuando necesitas dinero porque ves que ya tienes una idea validada y ves que tienes una oferta de valor que puedes empezar a convencer a gente, primero de tu círculo más cercano, ¿no? De lo que llaman el Family, Friends and Fools, luego de algún pequeño business angel que te ayude. Luego, cuando llegue la hora de crear la empresa, obviamente vas a necesitar una asesoría jurídica. Mi consejo en este sentido es subcontrátalo a alguna empresa que te haga todo ese trabajo, porque tú te tienes que dedicar a lo más importante, que es tu negocio. Si dedicas el tiempo a otras cosas, entonces ya te estás desviando el foco, ¿no? Y el resto de servicios poco a poco van llegando, ¿no? Cuando empiezas a necesitar crecimiento y si tu modelo de negocio requiere una estrategia de marketing, pues puedes apoyarte pues, en alguna empresa que te apoye en eso. Pero para mí lo más importante en esto es que las empresas con las que se trabaje tengan la misma mentalidad en cuanto a percepción del riesgo que tú. Es decir, no contratéis una empresa muy grande de consultoría de marketing que te vaya a hacer el plan de marketing más extraordinario del mundo. Eso probablemente no es lo que necesitas. Lo que necesitas es una persona o un equipo que diga, no, vamos a ir a riesgo. Yo te voy a hacer un plan de marketing, pero si esto va bien, entonces los beneficios o me vas a hacer de parte de las participaciones, porque si no hay esa conexión en cuanto a la percepción del riesgo, ellos habrá un momento en que salgan, pero quien se va a quedar con la deuda y con un plan que tal vez no sea el que tú necesitas, vas a ser tú. Y entonces eso sí es un problema. Y mientras os vais pensando una pregunta que realizarle a Jordi, antes has hablado de en quién apoyarte. El turismo es pues un objetivo de Estado, ¿no? Al final no deja de ser pues parte del futuro económico de nuestro país. Tú al dedicarte o al desarrollar una empresa de carácter turístico o vinculada al mundo del turismo, ¿te has querido apoyar en lo público? ¿Has pedido ayudas? ¿Te has asomado a esa ventana para ver si querían ayudarte de alguna forma? ¿Y cuál ha sido el resultado obtenido, si es que así se ha producido? Pues sí, mira, tú comentabas que si el sector turístico es el que nos va a sacar de la crisis, si lo que está pasando ahora de que hay un pico de viajeros es algo coyuntural o es algo que se va a quedar, ¿no? Solo te voy a dar un dato muy rápido. En el año 2012 fue el año que por primera vez se superaron los 1.000 millones de viajeros a nivel mundial. En el año 2030 se va a llegar a los 1.800 millones de viajeros. Es decir, cualquier empresa que desarrolle un servicio en el sector turístico, que aporte valor, como estábamos hablando antes, realmente tiene su hueco y es que porque el pastel va a crecer muy rápido. Esto, pues las instituciones públicas también lo saben. Hay unos préstamos parecidos a ENISA, incluso mejores condiciones, dirigidos al sector turístico, que está siendo respaldado por un organismo que se llama Segitur.
y los préstamos se llaman Emprendetur. Yo animo a que si alguno tiene alguna idea o alguna oportunidad de negocio en el sector turístico, aplique a estos préstamos participativos. Por una parte, por la parte económica, que obviamente pues siempre es importante, esa gasolina, pero sobre todo porque el equipo que hay detrás de Segitur te apoyan con algo mucho más importante que la parte económica, que es la parte de contactos, que es la parte de abrirte puertas tanto en mercados, en el mercado nacional como en mercados internacionales, con lo cual nosotros nos hemos apoyado en ellos, ya han confiado en nosotros 2 veces, el año 2012 y el año 2014, y para nosotros es una de las mejores cosas que nos han podido pasar por la parte de las oportunidades que hemos tenido de conocer gente gracias a ellos y en consecuencia pues clientes y el desarrollo del negocio. ¿Tenéis alguna pregunta para Jordi? ¿Ninguna? Ahí hay una, 2, 3. ¿Qué os parece? Como ya me he saltado el reloj, hacemos una pregunta y luego, sin ningún problema, puedes atenderlas, ¿verdad, Jordi? Claro, yo voy a ¿Os estar parece por aquí bien? toda la Sobre mañana. todo esas 2 preguntas, que además de forma particular, de todas formas aquí realizamos una pregunta. El micro, espera, si pasáis el micro vamos a oírte mucho mejor. Hola. Hola, Jordi, soy Adriana. Encantado. Estoy con un pequeño proyecto de una agencia de viajes. Tú has dicho que tú has empezado esto porque había un vacío que no estaba lleno, una necesidad que no estaba cubierta. ¿Cómo garantizas que ese restaurante sea de calidad, que la persona vaya a comer bien? ¿Te vas uno por uno? ¿Te has ido uno por uno a verificar que lo que estás ofreciendo es eso? Pues te comento, para nosotros la validación de la calidad de los restaurantes es uno de nuestros puntos fuertes, porque de hecho si algún restaurante no ofrece esa calidad que nosotros estamos vendiendo, nos va a contaminar toda la marca, porque ya no van a confiar en Trim Menú, ¿no? Con lo cual nosotros ahí tenemos varios procesos o varios puntos donde validamos esa calidad. Primero hacemos un análisis previo, es decir, estamos investigando en Internet cuál es la calidad que tienen, qué opiniones tienen, pero claro, al final las opiniones de Internet, como todos sabemos, pues bueno, son lo fiables que son, ¿no? Por ejemplo, pues TripAdvisor no valida las opiniones, con lo cual ese, digamos, es un primer filtro, ¿no? Y luego, sobre todo, una vez que ya lo afiliamos, fiándonos de alguna forma pues de esas opiniones, lo que hacemos es tener una validación continua en base a las opiniones de los clientes. Nosotros tenemos un sistema que solo permitimos opinar de los restaurantes a la gente que ha estado en el restaurante, con lo cual las opiniones podrán ser buenas o podrán ser malas, pero son fiables 100%. En el momento en que las opiniones de algún restaurante son negativas, después de un primer toque de atención a ver qué ha pasado, a la siguiente lo sacamos de la red y no lo volvemos a recomendar. Es decir, no es un listado de restaurantes de recomendaciones estático en el tiempo, es muy dinámico porque además es un sector donde hay muchas aperturas y muchos cierres continuamente. Es la propia gente la que valida la calidad de los restaurantes. Bueno, pues comprometido con esas 2 preguntas, ¿vale? Pero ya pues fuera de micro, como quien dice, os pido por favor un aplauso para Jordi. Gracias. Y muchísima suerte para el futuro. Ahora vamos a hablar de mentoring, ¿vale? De cómo una fundación, que es Tomillo, ayuda a emprendedores a través de los mentores, ¿no? A transmitir el conocimiento. Os invito de nuevo a que os quedéis los próximos minutos. Gracias.